Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el tema del día de hoy es recursos naturales y huella ecológica. Bueno, voy a aprovechar para dar la introducción del tema y explicar también lo concerniente a la determinación de huella ecológica, que es uno de los proyectos que tenemos. Entonces, ahorita les voy a explicar cómo está estructurada la rúbrica de evaluación para que ustedes, bueno, vayan haciendo sus proyectos, si no es que ya están por terminarlos, y hagan el reporte final. Bueno, para empezar, los recursos naturales, pues bueno, estos lógicamente son los que se obtienen directamente de la naturaleza. Ya saben que se dividen en dos, en renovables y no renovables. Y bueno, también existe una tercera categoría que serían algo así como los interminables, ¿no? O los inagotables, que sería, por ejemplo, como la luz del sol, que se determinan o que se agrupan en esa tercera categoría. Nosotros los vamos a dejar así, renovables y no renovables. Los recursos no renovables existen en cantidades limitadas y se agotan, ya que la tasa de consumo es mayor a la de renovación. Entonces vamos a tener que como, digamos, se consumen más que lo que se están haciendo, entonces por eso se consideran como no renovables. Los recursos renovables pues van a ser lo contrario. Existen en cantidades ilimitadas y no se agotan, ya que la tasa de consumo es menor a la de renovación. Entonces vamos a tener una tasa de regeneración muchísima mayor a la de consumo y por lo tanto pues se van a considerar dentro de esta categoría de renovables. Algunos ejemplos de ambos recursos, esto también, dependiendo del caso en específico, puede ser relativo. Por ejemplo, lo que sería la biomasa, bosques, madera, etcétera, se considera como renovable, ya que si se hace de manera sustentable, pues se puede garantizar que estos permanezcan por mucho tiempo y se puede hacer incluso su explotación. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el caso del agua. Si estamos hablando tal vez de agua salada, de los océanos, pues aquí estamos hablando de un recurso que se puede decir es renovable. Energía hidráulica, como la hidroeléctrica también, radiación solar, viento, plantas, animales, etcétera. ¿Sí? Como les digo, pues bueno, esto sería relativo, ¿no? Si estamos hablando del caso específico de un animal en peligro de extinción, pues bueno, ahí se considera como no renovable, pero en términos generales, de manera natural, se supone que, bueno, los animales estarían dentro de esta categoría. En los no renovables tenemos los minerales, los metales, petróleo, gas natural, agua dulce, agua potable y carbono, por citar algunos ejemplos. Es lo que les decía, el agua dulce, como está en una cantidad muy limitada dentro de nuestro planeta, pues se considera como un recurso no renovable. Esto es nada más para que ustedes recuerden más o menos cómo están estructurados y cómo es que, digamos, están categorizados dependiendo del recurso que estemos hablando. Todo está en función de su definición, de esta que les acabo de decir, ¿no? Si su tasa de consumo es mayor o menor a la de regeneración, ¿sí? Es al concepto que nos debemos de adecuar. Dentro de las problemáticas de los recursos naturales, tenemos sobreexplotación por parte del hombre, destrucción de los hábitats, que todas van como de la mano, por ejemplo, por deforestación, por algo que ya les comentaba, que era el cambio de uso de suelo, cambiar las propiedades de un lugar para realizar una actividad determinada, influencia de compuestos químicos, tecnologías utilizadas en la fertilización de suelos, fumigación de cultivos, etcétera. Todo este tipo de actividades que utilicen productos químicos, pues bueno, también van a generar una afectación al medio ambiente. Y también vamos a tener las catástrofes naturales, incendios, erupciones, inundaciones, terremotos, etcétera. También son problemáticas que afectan a la, digamos, a la cantidad de recursos naturales, ¿no? A la disponibilidad de recursos naturales. Eh, Debido a que, bueno, pues está deteriorando el planeta o por los últimos años o durante los últimos años está deteriorando, digamos, la salud del planeta, por llamarlo de alguna forma, y con ello, pues se están agotando los recursos naturales, surge un concepto que se denomina huella ecológica. La huella ecológica precisamente sirve para determinar de manera cuantitativa el daño que estamos generando al ambiente por nuestro consumo. Este puede ser adecuado a una persona, a una población,
a una empresa, etcétera. Es decir, se puede adaptar a las necesidades de la actividad que nosotros querramos medir o determinar, ¿no? Aproximadamente el 20% de la humanidad comete el 80% de las agresiones contra el planeta. Lo único que quiere decir esto es que, bueno, existen los monopolios de personas que, bueno, tienen muchísimas empresas y que son las que causan el daño al planeta. La huella ecológica, como les digo, es un indicador de sustentabilidad o sostenibilidad, como le quieran llamar, diseñado por William Rees y Maltis Wekernagel a mediados de la década de los 90, en esto pues, del siglo pasado, para conocer el grado de impacto que ejerce cierta comunidad humana, persona, organización, país, región o ciudad sobre el ambiente. Como les digo, la huella ecológica puede ser personalizada a el problema que nosotros queramos determinar, ¿no? O a la magnitud del daño que ejercen determinadas grupos de personas, ¿no? Yendo desde una persona hasta un país. La huella ecológica de manera inicial se expresa en hectáreas globales, es decir, las hectáreas globales son las que nos ayudan a determinar cuántas ocupamos para satisfacer las necesidades o nuestras necesidades a lo largo de nuestra vida de manera sostenida, ¿sí? Y de ahí, de ese que ya está determinado a nivel global, si nos pasamos, bueno, pues que estamos incurriendo en daño al medio ambiente. Por ejemplo, para producir 1 kilogramo de carne se necesitan 16,000 litros de agua. Para tener una taza de té, cerca de 140 litros. En promedio, nos tocan 1.8 hectáreas globales, es decir, el equivalente más o menos a 3 estadios aztecas, es lo que nosotros requeriríamos, digamos, de espacio dentro del planeta para satisfacer todas nuestras necesidades a lo largo de nuestra vida. Como les digo, pues nos tocan 1.8 en promedio. Sin embargo, desde el 2012 el promedio global fue de 2.7 hectáreas globales. Claro que hay personas que ocupan muchísimo más porque tienen una tasa de consumo muchísimo más elevada y hay personas que tienen una tasa de consumo, pues bueno, muy reducida. Aquí está, bueno, pues un top de los países con mayor huella ecológica en el mundo, pues si pueden apreciar, pues los países que, bueno, son históricamente tienen yacimientos de petróleo y que son países, bueno, muy ricos por esta situación, son los que tienen mayor huella ecológica, Qatar, Kuwait, por ahí Arabia Saudita, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, dentro de los países o de otros países de Europa y América, tenemos a Dinamarca, Estados Unidos, por ahí Bélgica, Australia, Canadá, Holanda, Irlanda, etcétera. Aquí, bueno, en esta gráfica se muestra el comportamiento, pues para México, en después del año 2000. Si ustedes se fijan, hay una relación directa en cuanto conforme crece la población, también creció su huella ecológica o creció su tasa de consumo. Esto es hasta el 2008. Muy seguramente, si ahorita checamos estas estadísticas, pues bueno, van a estar más por encima, ¿no? O un poquito más elevadas por la situación de que pues ya saben que el consumismo en la actualidad pues está a todo lo que da. ¿Cómo podemos determinar la huella ecológica? Para las personas que no lo han determinado o que no tienen idea o que no lo hicieron durante clase, existen pues dos maneras de hacerlo. La primera es en una página que se llama tuhuellaecológica.org. Estos links, bueno, se los voy a poner en aula virtual. En esta página de tuhuellaecológica.org les aparece en la parte de abajo 4 formularios o 4 encuestas. Si ustedes le pican, por ejemplo, aquí en el de energía, los va a llevar al cuestionario y ustedes lo van a empezar a llenar. Entonces, surgen o están así estructurados de esta manera. Viene la pregunta o el tópico que se va a evaluar. Viene una serie de preguntas y ustedes los van llenando ahí. A veces les dice que es por persona, a veces por familia, o incluso a veces les pregunta cuántos miembros de la familia viven pues en la casa que ustedes están habitando. Entonces ustedes van llenando ahí. Es importante que cada que termine una encuesta le pongan el cálculo y les va a generar una calificación. Lo más importante de todas las encuestas es esta parte de resultados. Esta es la parte que me interesa que ustedes analicen
y que de aquí ustedes generen estrategias para reducir su huella ecológica. De hecho, los formularios les van diciendo algunas actividades en las cuales ustedes se pueden basar para tratar de hacer una mejora en la tasa del consumo de ese tópico y generar una reducción del mismo en por lo menos 15 días. Es importante que ustedes dentro de cada actividad que ustedes realicen, la van a poner pues, lógicamente en un reporte y tienen que tomar una evidencia, es decir, tienen que poner una evidencia fotográfica clara de que se está realizando la actividad por lo menos por 15 días. Estamos hablando de que por lo menos por 15 días deben de determinar esto. Abajo de cada encuesta viene como hacer el análisis. Ahí no le pongan porque esta página ya por muchos años tiene un error que no les hace el análisis, les marca error. Entonces, lo más importante es esta parte que tienen todas las encuestas, que es la parte de resultados, y es en la parte en la cual ustedes se van a basar para hacer la interpretación de sus resultados, para hacer sus estrategias de mejora en su hogar y implementarlas por 15 días y después de esos 15 días volver a llenar la encuesta para ver si de esta manera ustedes redujeron su tasa de consumo o su huella ecológica. Entonces, para, digamos, sintetizar esto, determinar la huella ecológica al principio, determinar qué actividades se van a realizar en el hogar para bajar esta huella ecológica, implementarlas por 15 días y después de esos 15 días volver a hacer la medición. Entonces ustedes van a tener la medición del antes y el después, como les digo, con sus evidencias fotográficas para que ustedes se puedan dar cuenta si realmente lo que hicieron es efectivo. Ustedes me pueden decir tal vez, es que en mi hogar ya hacemos ciertas actividades. Créanme que aunque sean el hogar más sustentable del planeta, siempre va a haber algo que se pueda perfeccionar. Es decir, todo es perfectible o todo puede ser modificable y mejorable. Entonces, pues ahí es cuestión de su creatividad, de ver qué tópicos pueden reducir ustedes, ya sea de energía, de residuos, que es algo que no le ponemos mucha atención, pero que pues deberíamos de hacer la tarea de trabajar muy arduamente en ello y sobre todo ahorita que estamos en el hogar. De transporte, pues creo yo que sale pues un poquito más limitado, va a salir más limitado porque como les digo ahorita no tenemos desplazamientos significativos y bueno pues por ahí serían como los más importantes de agua, perdón, de agua también pues es algo que podemos implementar algunas acciones para determinarlo. Entonces, este es un análisis que tienen que hacer ustedes durante 15 días y bueno, pues lo que hemos visto en años anteriores de alumnos que se comprometen con el proyecto es que, bueno, lo hemos hecho por un tiempo más prolongado y se ha observado que la tasa de consumo se reduce de tal manera que se ve incluso un beneficio económico. Es decir, no sé, el consumo de la gasolina se ve una reducción significativa y eso se refleja pues en un ahorro económico. Entonces también aunque sea por estos 15 días, pues hay que tratar de generarlo como un hábito para también tener ese beneficio económico. Otra manera que nosotros podemos determinar la huella ecológica, pues una es esta, tuhuellaecológica.org, y la otra es un cuestionario que viene en un artículo, bueno, el artículo se llama Cuestionario para calcular la huella ecológica de estudiantes universitarios mexicanos y su aplicación en el campus Zaragoza de la Universidad Nacional. Entonces aquí es de la UNAM, es un artículo de la UNAM. Pueden, bueno, leer ahí para que se den cuenta también o se documenten un poquito más de lo que es huella ecológica, pero lo más importante viene hasta el final, después de la bibliografía, vienen los cuestionarios, por ahí vienen su nombre, fecha de nacimiento, profesión, carrera, correo electrónico, etcétera. Datos personales que ustedes van a llenar y bueno, aquí vienen los cuestionarios, por ejemplo, viene una sección de alimentos, ustedes van llenando estos cuestionarios de opción múltiple y si, por ejemplo, en la primera pregunta, ¿cuántas raciones de fruta consumes a la semana? Y luego considera una ración de fruta mixta de 200 gramos. Si, por ejemplo, comen de 1 a 2 raciones por semana, hagan de cuenta que seleccionaron la B, su calificación en ese apartado sería 2. Si, por ejemplo, en la número 2, ¿cuántas raciones de verduras consumes a la semana? Verdura mixta o una ración es de 200 gramos. Si le ponen, no sé, D,
de 4 a 6 raciones a la semana, su calificación sería 4. Esas calificaciones es importante que las vayan visualizando porque al final viene la interpretación después de que terminen todo el cuestionario, viene la interpretación de el mismo. Entonces, al final viene la interpretación de resultados. Ustedes van llenando, pueden imprimir esta tablita para ir llenando sus respuestas o sus calificaciones. Y al final, pues viene, como les digo, la interpretación. Si obtuviste menos de 16,000 puntos, requieres menos de 1.6 hectáreas globales. Vives dentro de los límites del planeta, bien hecho, para satisfacer tu patrón de consumo. Se requiere entre 0.1 a 1.6 hectáreas globales. Si su calificación, por ejemplo, y aquí viene lo que es la traducción. Traducido a campos de fútbol, menos de 2 campos de fútbol. Traducido a planeta, requieres de 0.06 a 1, es decir, estarían dentro del el rango normal. Y luego, si vienes, si tu puntaje está entre 16,000 y 32,000, pues cuidado, y ya ahí les viene la traducción. Si está superior a 32,000, pues viene también igual la calificación. Entonces, este es un poquito más amigable. Tienen sus pros y sus contras. Este es un poquito más amigable, pero el anterior viene más específico. Entonces, ustedes pueden decidir si lo determinan en tuhuellaecológica.org o lo determinan por medio de este cuestionario. Es decir, tienen que utilizar el mismo instrumento antes y después. No pueden utilizar el de tuhuellaecológica.org y luego al final utilizar este. Tienen que utilizar cualquiera de los dos, pero al principio y al final. O si quieren hacerlo para hacer un poquito más integral, pueden hacer los dos análisis o los dos cuestionarios antes y después. Esta es la rúbrica, también la voy a subir a aula virtual. Pues ahí vienen aspectos formales. ¿Qué es lo que debe de traer su documento? Primero la letra Times New Roman o Arial, tamaño 12. Los títulos los pueden hacer en 14, interlineado de 1.5. Debe de ir justificado a la derecha, es decir, que tiene que estar todo, digamos, homogéneo de su lado derecho, o justificado, como se dice de manera general. La extensión, aquí dice que puede ser de 10 a 14 cuartillas, sin contar bibliografía y la portada. Lógicamente, este sería un trabajo muy extenso, entonces puede reducirse. Aquí es a lo que voy. Bueno, ahorita les explico por qué. Presenta limpieza y ortografía, hay que tener mucho cuidado. También hay que tener mucho cuidado de que el formato sea homogéneo, el formato de su proyecto o de su reporte se debe entregar en la fecha pues, determinada por el profesor. Y aquí viene lo que debe de tener, el contenido. Estos títulos pónganlos tal cual para yo poderme ubicar, es decir, póngale número 1, portada, número 2, índice, número 3, problemática. La problemática aquí es como, ¿por qué se determina la huella ecológica? ¿Sí? O aquí pueden poner pues algo referente a lo que es el consumismo o qué sé yo, pero sobre todo la problemática es por qué determino mi huella ecológica. Y luego viene el número 4, que es la parte del marco teórico. Antecedentes. Aquí en estos antecedentes dice 7 cuartillas, de 5 a 7 cuartillas. Como les había dicho en el proyecto de educación ambiental, aquí lo vamos a modificar de 3 a 4 cuartillas. Mínimo 3, máximo 4 cuartillas de antecedentes, introducción. Aquí pueden poner antecedentes de huella ecológica, antecedentes de consumismo, cómo se ha dado el consumismo en los últimos años, qué es el consumismo, etcétera. Entonces acuérdense que esto lo deben de hacer pues de lo general a lo específico. Después dentro del marco teórico, como el apartado B, viene la metodología, que es, bueno, la solución a la problemática. Dentro de esa metodología, por ejemplo, viene un punto, ¿qué soluciones realizaré para disminuir, perdón, mi huella ecológica? Aquí son las acciones que ustedes van a realizar durante por lo menos 15 días. Los resultados, pues aquí va a estar integrada la medición de la tabla antes y la medición de la tabla después, o la medición de los cuestionarios antes
y después, y también sus evidencias fotográficas de las acciones que ustedes realizaron. Si ponen una fotografía, las fotografías tienen que estar enumeradas en orden cronológico. Es decir, fotografía 1 y con su pie de foto. En la fotografía 1 se muestra la estrategia para reducir el consumo de agua en la cual se está realizando tal acción. Entonces hay que poner su pie de foto, nada más pongan fotos nada más ahí sin sentido. Las fotografías hay que procurar que sean pues muy bien visibles o que sean muy visibles, que no estén tan pixeleadas o que sean claras y sobre todo pues que sean de un tamaño no muy grande dentro del texto, o sea que no me pongan en una hoja una fotografía. Entonces hay que poner fotografías claras que representen lo que se está haciendo, pero que no sean muy grandes, ¿no? Y luego, bueno, pues las estrategias, los cuestionarios, las evidencias fotográficas, que todo eso iría dentro de resultados. Después en el punto número 6, mi conclusión, ¿qué me dejó este proyecto? Sobre todo la conclusión va a ir en función de si logré reducir o no mi huella ecológica. Aquí lo que se espera es que sí la reduzcan y específicamente en qué aspectos. Y finalmente la bibliografía sobre todo de la parte de sus antecedentes. Eh, Aspectos de contenido, pues bueno, que destaquen de manera escrita la temática, características distintivas del tema, además presenta una estructura lógica, muestra resultados mediante tablas, gráficas, evidencias fotográficas de la medición de la misma, lo que les acabo de decir, originalidad, pues que sea realizado por ustedes, que no haya por ahí plagio y sobre todo bien importante, cuando hagan los antecedentes no nada más los copien y los peguen, los tienen que parafrasear sin que se pierda el sentido de la idea. Si ustedes copian y pegan directamente, ya saben que están incurriendo en plagio. Y tan es así que hay herramientas que me pueden ayudar a determinar qué tanta, digamos, plagio están incurriendo con ese texto. Entonces, sí les recomiendo que lo parafraseen. De hecho, el aula virtual me habilita precisamente ese apartado para poder, bueno, lo que hace básicamente es que el texto lo coteja contra, digamos, lo que hay en Internet, hace un análisis y pues si detecta por ahí, bueno, si ustedes nada más lo copiaron y lo pegaron tal cual, hace una correlación entre lo que hay en Internet y si está copiado y pegado tal cual, pues dice, tiene tanto por ciento de plagio o tanto por ciento de, digamos, parecido a tal texto. Entonces, por eso es importante que parafraseen sus ideas, como les digo, dentro de los antecedentes, no copien y peguen nada más. La originalidad, la claridad, que todo esté bien estructurado de acuerdo a lo establecido en los puntos anteriores. Referencia a autores, por lo menos aquí 4 citas o 4 referencias bibliográficas que aparezcan en algún momento dentro del texto, ya sean antecedentes, ya sean sus resultados, donde gusten, pero tienen que aparecer estas 4 referencias. Y eso, bueno, pues sería todo con respecto a este proyecto. Espero que ya por ahí tengan algún avance. Si ya terminaron, simplemente es hacer este archivo con estos tópicos que se solicitan y bueno, ya yo creo terminando el mes, ya solicitaré que suban dicho proyecto. ¿Sí? Yo creo que el día de mañana también subo la rúbrica de evaluación para el proyecto de educación ambiental, que bueno, pues también tuvo una pequeña variación. Entonces, si hay alguna duda, pues ya saben que lo pueden hacer por medio del aula virtual, por medio de el foro que ahí habilitamos para dudas generales. Puede ser por medio de algún mensaje, también ahí en aula virtual, o ya si es una duda muy generalizada de todo el grupo, lo pueden hacer por medio de los jefes de grupo. Entonces, bueno, de esto pues sería todo. El día de mañana no habría actividad, simplemente que si no lo han hecho, que determinen su huella ecológica o si ya lo hicieron, que por ahí se pongan a buscarla, buscar esta determinación para que ya empiecen a trabajar en ello o para que ya empiecen a integrar eh, su informe final, que estaría bajo estas mismas características. Entonces, como les digo, pues bueno, sería todo. Y bueno, nos vemos en la siguiente.